Sí, muchas gracias, señor presidente. Esta PNL consideramos que puede ser denostada por muchos de los grupos presentes en esta comisión. El propio ministro de Agricultura, cuando he hablado en sus comparecencias de preferencia comunitaria, me ha dicho en varias ocasiones, dirigiéndose a este grupo, que ese concepto le sonaba al paleolítico de la Unión Europea. Lo cierto es que este grupo no ha conseguido descubrir en qué momento se derogó este principio de preferencia comunitaria como pilar de la política agraria común. Y lo real es que sigue vigente, aunque disipado por la presión y el desarrollo jurídico de una Unión Europea que está volcada al globalismo y a un libre comercio anárquico que beneficia solo a las multinacionales, a los fondos de inversión y a las grandes corporaciones, pero está destruyendo el tejido social y productivo de las viejas naciones europeas. El mismo globalismo y las mismas agendas que dictan también la ley aprobada hoy en el Congreso, la Ley de Transición Ecológica y Transición Energética, que destruirá nuestra industria y nuestro tejido productivo y que cuentan con el apoyo de todo el consenso progre, exceptuando a Vox. Ese libre comercio globalista es un concepto que no tiene que ver con el concepto clásico de libre mercado, aunque a las élites les convenga que los confundamos. El libre mercado se circunscribe a un espacio en donde se utiliza la misma moneda, el nivel de vida es parecido y hay una unidad jurídica y legislativa, por lo que todos estamos sujetos a las mismas reglas. Hay límites, existen fronteras que lo protegen de las fluctuaciones externas, existen potentes leyes antimonopolio y antitrust. Y, por lo tanto, para que haya libre mercado es necesaria una competencia leal para no hundir los costes de producción, como ocurre en la actualidad. Por supuesto que nosotros abogamos por un libre comercio equilibrado, que venga a complementarnos, pero no a sustituirnos. Un libre comercio alineado con los intereses nacionales de España y las naciones europeas, no solo de las grandes multinacionales y las élites globales. Esa es la diferencia entre los globalistas y los patriotas. Cuando España firmó el Tratado de Adhesión a la Unión Económica Europea en 1985, nos adheríamos también al elenco de resoluciones jurídicas previas, como el Tratado de Roma, que en su artículo 39 señala que esta unión tiene el fin de proteger a las producciones agrarias comunitarias de la competencia exterior. También nos adheríamos a los tres principios básicos de la política agraria común: la unidad de mercado, el principio de preferencia comunitaria y la solidaridad financiera. El principio de preferencia comunitaria establecía la preferencia por parte de los países europeos en el aprovisionamiento de productos agrarios comunitarios frente a los no comunitarios. De poco servía el deseo de una renta digna para el agricultor europeo si los potenciales compradores hubieran podido abastecerse a precios inferiores en el mercado mundial. Evidentemente, esa preferencia comunitaria es la que dio confianza al sector agrario ante una Unión Económica Europea planteada como un gran espacio de libre mercado con sus fronteras en beneficio de las naciones de Europa, unidas por ese interés y por una misma cultura occidental. Eso es el verdadero europeísmo y no el globalismo que fomentan los actuales burócratas de Bruselas, aunque insulten a los que defendemos una verdadera unión de Europa que tenga en cuenta sus verdaderos intereses. La propia evolución posterior de la Unión Europea ha querido ir arrinconando ese principio de preferencia comunitaria, primando un concepto de comercio global sin tener en cuenta la importancia de lo agrario y lo alimentario para los intereses de las naciones de Europa. De esta manera se empezó a aplastar ese concepto de preferencia comunitaria con los acuerdos generales sobre aranceles aduaneros y comercio del GATT, luego la Organización Mundial del Comercio, luego el Proceso de Barcelona, donde se firma un acuerdo comercial y de colaboración de los países de la Unión Europea y 12 países del norte de África, luego la Unión para el Mediterráneo, el acuerdo de asociación con Egipto, el acuerdo de liberalización con Marruecos, la asociación de adhesión con Turquía, el acuerdo de asociación económica entre la Unión Europea con África Meridional y Sudáfrica, Namibia, Botsuana, Mozambique, Suazilandia y Lesoto. Y ahora estamos en la entrada y ratificación del acuerdo de libre comercio de Mercosur, que pulveriza al sector agrario español sin informe de impacto que evalúe ese destrozo que se va a producir. Los costes de producción de todos los países nombrados son muy bajos en comparación con los de los países comunitarios. Consecuencias para la agricultura de estos acuerdos son los siguientes. No benefician a la agricultura familiar local, sino a la deslocalización y a grandes fondos especulativos y grandes compañías agroalimentarias mundiales. Inundan el mercado europeo por parte de esos países de los mismos productos agrícolas que producimos los países europeos mediterráneos, lo que provoca el hundimiento de precios por debajo de los costes de producción. Se está despreciando al sector más estratégico de la alimentación, se está perdiendo la soberanía alimentaria. La Unión Europea no exige reciprocidad fitosanitaria en esos países, se utilizan fitosanitarias que están prohibidos en Europa. También se está produciendo un gran daño medioambiental, introducción de plagas. Indirectamente se es cómplice de la explotación laboral, explotación infantil, la falta de derechos de todo tipo en esos países.
países y del fraude fiscal, ya que las grandes compañías agroalimentarias, normalmente europeas, cultivan allí con esas prácticas y venden en Europa evitando los impuestos de producción. Por todo lo anterior, en esta PNL exigimos que el Gobierno exija en las instancias europeas correspondientes la aplicación del principio de preferencia comunitaria como principio jurídico de alcance general y absoluto de todos aquellos acuerdos comerciales que nos afectan. El Gobierno deberá exigir a la Unión Europea la aplicación de unos protocolos de control sanitario en frontera y en origen, al igual que establecen los Estados Unidos, con un único puerto de entrada para facilitar las inspecciones, que garanticen que el producto importado está libre de patógenos y plagas, no permitiendo residuos de principios activos prohibidos en la Unión Europea. Seguimiento serio e independiente del impacto en el mercado de las importaciones de países terceros para la aplicación en tiempo de la salvaguardia prevista en los tratados, que se deberán solicitar con tiempo suficiente a la producción de los daños. Y ya termino. El Gobierno deberá exigir a la Comisión Europea la revisión urgente de los tratados citados en la exposición para negociar la extracción de aquellos productos agrícolas que, según el estudio de impacto, se demuestre que son perjudicados por la importación desde esos terceros países. Muchas gracias.